En este podcast vamos a poder conocer y charlar con Inma Ruiz de Lezana sobre sexualidad en mujeres con dolor crónico. Inma es sexóloga, es psicóloga, consultora, docente y formadora en la atención a la sexualidad para diversas organizaciones y preside el Comité de Ética de COCENFE Castilla y León. Un enfoque distintivo de su trabajo es la práctica de la sexología inclusiva y que se plasmó, por ejemplo, y permíteme señalarlo, Inma, en una investigación, jolín, que las dos mano a mano realizamos muy artesanalmente para COCENFE Castilla y León. Se analizó concretamente la resiliencia en el ámbito de la sexualidad en las mujeres con diferentes tipos de discapacidades físicas y orgánicas. Además, si tenéis curiosidad, para las personas que nos estéis escuchando en este podcast, esta investigación la podéis encontrar en la web de Mundú Berriak. ¿Qué tal estás, Inma? Pues muy contenta de volver a participar en este espacio común, Jaione. Como cuentas, ¿no? Fue un trabajo muy satisfactorio el de la investigación que has citado y contenta además también por visibilizar esta realidad, ¿no? del dolor crónico en mujeres, ¿no? Desde la perspectiva sexual, que es, yo creo que en esta línea es muy importante, ¿no? El visibilizar para sensibilizar sobre este aspecto. Muy bien, Ima, pues ya me has dado pie para que te haga la pregunta, ¿no? Que quizás las personas están queriendo escuchar, y es cuando hablamos de dolor crónico en mujeres, ¿qué patrones específicos observas en cuanto a cómo se ve afectada su sexualidad? Pues mira, se observan patrones muy claros y bastante comunes que tienen que ver sobre todo con una pérdida, ¿no? de la agencia, ¿no? En torno a lo sexual. Es como si hubiese una desconexión de mí misma con mi capacidad de sentir placer que provoca muchas veces una hipervigilancia corporal. El sistema nervioso está en el modo alerta y entonces cada sensación se interpreta a veces como una amenaza potencial que va a activar otra vez este círculo del dolor, ¿no? Además, digamos, esta lógica repetitiva acaba un poco culpabilizando a cada una, ¿no? Por las sensaciones que el propio cuerpo emite. Mi cuerpo me traiciona, no confío en él, ¿no? Al final son narrativas como de pérdida, ¿no? Se perciben mujeres que se describen como ya no soy la que era, una sensación de haber perdido la agencia, sobre todo, sobre mi propia capacidad de gobernar o de agenciar mis sensaciones. Es una especie como de círculo en el que, como víctima de estas sensaciones, me revictimizo. Es un poco un círculo un poco perverso, porque al final el dolor acaba generando una anticipación de cada encuentro, cada posibilidad de encuentro erótico. Esa anticipación me tensa, la propia tensión y ansiedad que genera la anticipación intensifica, ¿no? Y actúa como un amplificador del dolor. Al final es un círculo que además viene como amplificado o reforzado por dificultades asociadas, como son la fatiga crónica, de ese cansancio que produce estar en esta lógica, como digo, reservando la energía que tienes para algunas actividades, priorizando sobre otras, ¿no? Entonces el tema sexual se suele quedar un poquito al margen. También los efectos de la medicación, hay que decir que muchas de las medicaciones que se toman para paliar, ¿no? el dolor afectan también a la respuesta sexual en todos sus momentos. Los cambios en la autoimagen, el miedo a no resultar atractiva, a no verte como antes, esa desconexión del propio cuerpo de la que hablaba, pues provoca como una pérdida de confianza en tu capacidad de dar y de recibir.
el temor al dolor y luego, desde luego, si hay si te encuentras en una situación de pareja, también el temor a la pérdida, ¿no? En definitiva, lo que más me llama la atención es cómo el dolor crónico reorganiza completamente la relación que tienes con tu propio cuerpo. Y no solamente en el plano erótico, ¿no? Es una alteración profunda de la confianza en tu cuerpo, ¿no? Y ese es lo que, digamos, ese es el reto a superar. De acuerdo, Eh, Ima. sí. Muy interesante, ha quedado muy claro y de hecho más adelante en el propio podcast vamos a profundizar quizás en esta parte neuro, ¿no? Que quizás a algunas personas que nos están escuchando le parece muy interesante, esta parte de la psicoeducación del dolor. Ahora que estamos al inicio, aprovecho y te pregunto, desde Mundu Berriak hablamos de empoderamiento sexual. ¿Cómo se puede generar el terreno para que las mujeres con dolor crónico puedan empoderarse sexualmente cuando su propio cuerpo, como tú has señalado, se siente como un enemigo? Mm. Bueno, pues aquí en este panorama que he dibujado, que es la descripción de los hechos, tenemos una muy buena noticia y es el conocer la capacidad neuroplástica de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Y cuando decimos neuroplasticidad nos estamos refiriendo a la capacidad de adaptarnos a las circunstancias que nos rodean, ¿no? Nuestro cerebro tiene capacidad de aprender, ¿no? En términos, igual que he aprendido una lógica, reaprenderla. Eso es lo que llamamos la reeducación neurológica, que es fundamental en este proceso de empoderamiento, fundamental para recuperar la confianza en el propio cuerpo y, y lo que significa el contexto erótico para mí, ¿no? Entonces, primero, el reconocimiento diferenciado entre dolor y daño es muy importante. Aquí, bueno, yo tuve la suerte de conocer al doctor, al neurólogo Arturo Goicoechea, que tiene una visión muy interesante, ¿no?, sobre este tema. Y también a diferenciar entre el dolor aprendido y el dolor protector. Porque hay un matiz importante para diferenciar cuál es el que puedo reorganizar, trabajando gradualmente para reconectar positivamente con las sensaciones corporales. Al final, no se trata de descubrir nuevas formas de conexión, o sea, lo que se trata, perdón, es de volver a no buscar algo perdido, sino buscar nuevas formas de conexión. Y de esto la trayectoria, el camino del empoderamiento, desde luego, pasa por ampliar el mapa sexual, esta imagen que tenemos construida sobre lo que es placentero y lo que no, estas lógicas, para reconectar con sensaciones placenteras y despatologizar la experiencia. Muchas veces lo que afecta y dificulta mucho esta reorganización, esta recuperación de una misma, es esa valoración que predispone ya, una valoración negativa que predispone a no posibilitar, ¿no?, tu recuperación. No estás rota, estás transformándote, ¿no? Esa lectura, ¿no? Yo es que me siento rota, fragmentada, ¿no? Y además es muy importante en este terreno conocer, ¿no?, que ese aprendizaje que citabas, ¿no?, esta reeducación neurológica en el que aprendemos que en la vía del disfrute de nuestro cuerpo generamos también sustancias analgésicas naturales que van a facilitar y van a mejorar mi calidad de vida al final, ¿no? De acuerdo, Inma, muy aclarado. Continuando un poco con esta explicación, entonces, ¿cuáles serían los mitos quizás más perjudiciales que encuentras en torno a la sexualidad de mujeres con esta afectación de diferentes tipos de dolor crónico? Sí, bueno, en sus relatos diferencian un poco, pues claro, son muchas mujeres, frecuentan muchísimo el ámbito sanitario y uno de los mitos que reciben, ¿no?, a veces es la no comprensión del dolor, ¿no? Este marco, cuando existe un dolor crónico asociado
pues a algún proceso que tiene que ver con la fibromialgia o bueno, son difíciles de comprender y es lo que ellas comentan que reciben a veces, ¿no? Una mirada que cuestiona a veces su realidad. Y asociado al tema sexual, el mito de que con dolor es mucho mejor evitar el tema sexual, porque lo primero es atender, ¿no? este aspecto. Cuando tenemos ya bastante comprobado que atendiendo también a este aspecto sexual que tiene que ver con ese empoderamiento del que hablabas, con este nuevo mapeo de mis sensaciones, una sexualidad que me permite a mí relacionarme de una forma más compasiva, agenciada y sensorial, establece vías de conexión muy interesantes, ¿no? Ima, pero cuando te refieres a la sexualidad, ¿a qué nos estamos refiriendo Claro, concretamente? esta es la cuestión, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, y sobre todo actualmente, en un momento tan hipersexualizado, tendemos siempre a asociarlo con la práctica, además con una práctica concreta que suele ser el coito, ¿no? Y desde luego en la sexología, bueno, una de nuestras tareas principales tiene que ver con ampliar esta idea tan acotada y restringida de lo sexual, ¿no? Cuando hablamos de lo sexual, además diferenciamos entre lo que soy y lo que hago. Mi dimensión sexuada es un aspecto que me acompaña en mi vida en cada momento y lo que hago, pues es una práctica, son las prácticas sexuales compartidas que tiene que ver con mi dimensión erótica y desde luego van mucho más allá del coito, ¿no? Tiene que ver con cómo me relaciono con otra persona en la intimidad y cómo establezco esas claves, esa relación de comunicación del juego erótico que desde luego pasa por relacionarte y expresar esa sensorialidad de la que hablaba, ¿no? Todo nuestro cuerpo está continuamente sensando, ¿no? Sí. Claro, pero digamos que las mujeres con dolor crónico de alguna manera tienen como comprometido o es lo que ellas creen el tema que imagino que vamos a abordar del placer, ¿no? Que cómo se relaciona con la erótica y el placer. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar esto, Inma? Mira, lo que yo vengo observando sobre todo es que de entrada hay que relajar y cambiar un poco el estado del sistema nervioso, ¿no? Normalmente si estamos sufriendo el dolor crónico, nuestro sistema nervioso está en modo alerta y una de las primeras claves es salir de ese modo de alerta. Y esto pasa, bueno, mi trabajo consiste en crear experiencias corporales seguras donde el sistema nervioso pueda recordar que el cuerpo también es fuente de placer, ¿no? Y esa recuperación de esa confianza en el propio cuerpo es la clave fundamental, yo creo, para evitar esa anticipación catastrófica de, ay, otra vez me va a doler, ¿no? O esa tensión que a veces pasa por defenderte, porque tú ya anticipas que el cuerpo se está preparando por una sensación que anticipadamente ya valoras como dolorosa, ¿no? Y eso genera al final que vayas evitando progresivamente acercarte a este asunto. Cuando la clave, como comento, tiene que ver con generar experiencias corporales seguras para ti misma o vividas en pareja, donde tu sistema nervioso, como digo, pueda recordar y pueda reeducar esa lógica de sensorialidad donde el cuerpo emite también sensaciones de placer. Activar esos recursos que tiene nuestro cuerpo, el de todos y todas además. Claro, Ima, yo que te conozco y sé la gran trayectoria que tienes, si no me equivoco, llevaste a cabo un programa de No me llames Dolores, llámame Lola. No sé si de ahí nos puedes hablar como buena práctica de lo que tú hiciste. Sí, jo, pues muy interesante fue este trabajo
con las Lolas. El título del programa, como dices, ya es una declaración de intenciones, ¿no? Era un grupo de mujeres con fibromialgia y durante varios años estuvimos trabajando desde la dimensión sexual y erótica esta reeducación, claro, porque digamos, el recuperar y el restablecer estos entornos amables para la experimentación facilita que cada mujer se atreva a investigar primero en sí misma y luego compartiéndolo, si es el caso, con sus parejas, ¿no? En esta lógica de el placer no tiene que ser lo que yo creía que era, ¿no? Porque muchas veces se da como la intención de buscar algo que está perdido y yo insistía mucho que no nos interesa mucho el recuperar algo perdido, sino enfocarnos en la reconexión. Es como reconectarte con tu capacidad de sentir. Y la reeducación tiene que ver con esta búsqueda de investigación en algo nuevo para ti, porque es lo que falta. ¿Sí? De acuerdo, Jo, pues muy interesante y tomamos nota. No sé si quieres ahondar algo más en esto que nos apasiona tanto escuchar. Yo también como neuropsicóloga me encanta y de hecho os avanzo que en uno de estos podcasts hablaremos de lo neuro relacionado seguramente, fijaros, con la maternidad. Ahí hay un libro muy interesante. Pero bueno, estamos aquí con Inma y queremos profundizar en, ¿crees que entender cómo funciona el cerebro en relación al dolor? Esta psicoeducación que hablamos del dolor, entonces puede liberar también esa sexualidad que tú dices que no hay que ir hacia el pasado, sino hay que estar en el presente o hacia un futuro transformador y resiliente. ¿Le podemos dar alguna pincelada más a Sí, esto? yo vuelvo a insistir un poco en la idea de la neuroplasticidad como aliada, porque nuestro cerebro, igual que aprendió a interpretar incorrectamente señales corporales como amenazas generando dolor, también puede reaprender que en una lógica del placer se establecen vías neuronales nuevas. Es decir, yo siempre lo comparo con los senderos que a veces generamos cuando vamos de paseo por el monte, ¿no? Tendemos a continuar siempre por los senderos que ya conocemos. Entonces, la alternativa, el cambio, ese empoderamiento pasa por generar nuevas líneas, nuevos senderos de investigación en mis sensaciones, ¿no? Nuestro cerebro puede haber aprendido a asociar el contacto físico con el peligro, pero vamos a hacer una reeducación neurológica de esta asociación. Pues sin más, súper interesante. Creo que lo has dejado súper claro la importancia, ¿no? de trabajar en esta pedagogía de lo neuro, de esta neuroplasticidad tan importante, esta capacidad cerebral que tenemos. La última pregunta, mira, ya se relaciona más con el tema de la pareja. ¿Cómo afecta a la relación de pareja el tener ese dolor crónico? Mira, pues esto es un aspecto muy importante porque si eres una pareja que convive con alguien en estas circunstancias, lo que en muchas ocasiones recibes cuando hay un contexto de intimidad erótica es un no. Y son muchos noes. Entonces las parejas suelen asociar, ¿no?, todos estos noes a un no a ti. Una negación o sea, cuando en un entorno erótico hay un acercamiento y hay una negación, la pareja recibe un no y se siente rechazada, ¿no? Entonces, un camino interesante es distinguir entre un no a esta práctica, un no a este contacto, pero no te estoy negando a ti, ¿no? Porque se reciben muchas negaciones. Al final la clave es que ambas partes entiendan que está reconstruyendo su intimidad, ¿no? No intentando recuperar, como digo, algo perdido, sino integrar, ¿no?, como una nueva fase de crecimiento corporal, de crecimiento erótico, de aprendizaje en lo sensorial.
ver estas circunstancias como una oportunidad para encontrarse en unos nuevos códigos de crecimiento y de disfrute nuevo al final. Estupendo, Inma, muy, muy claro. Nos lo dejas. No sé si quieres aportar alguna cosa más y si no, pues ya cerramos lo que tú consideres. Pues me parece muy importante como tres claves para quienes se encuentran en estas circunstancias, la importancia de buscar apoyo especializado a veces, ¿no? Igual que en Mundu Berria que estáis sensibilizadas y tenéis vuestros recursos para apoyar, porque a veces la comprensión de que el dolor crónico que se ve como un muro al que te enfrentas y la misma definición de cronicidad parece que ya refuerza la idea de que es una circunstancia que te va a acompañar durante la vida, pues es cuestionable. Es cuestionable sobre todo si tienes los apoyos adecuados que te enseñan al camino de cómo transformarlo y cómo empoderarte en estas circunstancias, ¿no? Y como digo, pasa por ampliar la idea de sexualidad y la reconexión con tu propio cuerpo. Así que animo a quienes estén en estas circunstancias que busquen apoyo, que facilita mucho la calidad de vida. Estupendo. Y para cerrar, si alguien quisiera contactarte, algún email, teléfono. Bueno, tengo mi página web que es mi nombre, inmaruidelezana.com, así que ahí se pueden dirigir quienes estén interesadas. Estupendo. Muchísimas gracias, Inma. Muchas gracias por estar aquí en este podcast y aclararnos y darnos luz a este tema tan interesante. Finalizamos el podcast recordando que disponéis del resto de conversaciones en nuestro canal de YouTube de Munduberriak o en nuestra web www.munduberriak.com.